Cordial saludo. Estamos en el paso 4, diseño de una propuesta educativa inclusiva, y en este momento nos encontramos reunidos el compañero Luis Miguel Yepes, la compañera Judy Londoño y mi persona Carlos Collazos, perteneciente al grupo 2 del curso de educación inclusiva en ambientes de aprendizaje, los cuales vamos a llegar a un diálogo sobre la enseñanza de la inclusión, la diversidad sexual y la formación inicial docente. Para ello, pues vamos a dar respuesta a estas interrogantes que nos presenta la guía de trabajo colaborativo, y pues cada uno va a presentar de forma estructurada lo que piensa y las respuestas que van a compartir con respecto a las preguntas. Entonces, damos inicio con el compañero Luis. ¿Qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Bueno, de la película me llama la atención de los aspectos culturales y políticos, la unión que tiene la familia de Bobby, una familia que pues vive muy unida, pero que crea una desunión por la falta de respeto y de aceptación hacia la diferencia de los demás, en este caso hacia la diferencia de su hijo. Aunque el padre y los hermanos de Bobby comienzan a aceptar esa homosexualidad de él, la madre se empeña en no aceptarlo, pensando que su hijo está enfermo, que su hijo necesita psiquiatra y guiarlo. Y todo esto se debe a esa intolerancia religiosa que se fue creada en la madre de Bobby y a las creencias religiosas que le infundía su iglesia y la sociedad. Me llama la atención también que muchas veces nosotros, para que podamos comenzar a entender las situaciones propias o de los demás, tenemos que pasar por alguna situación. Y en este caso, la madre de Bobby comienza a comprender que su hijo es diferente, no que se había vuelto así, sino que nació así cuando le pasa que su hijo se quita la vida. Es cuando ella entiende las cosas y se convierte en una defensora como de los derechos homosexuales, incitando a pensar antes que promover la homofobia. Y todo esto lo hace tomando como ejemplo el caso de su hijo. Perfecto, compañero Luis, muy interesante su aporte. La compañera Judy. Sí, muy buenas noches. Bueno, con respecto a la película, los aspectos que más me llamaron la atención sobre la familia de Bobby, pues que es una familia de clase media donde vive de los valores tradicionales y expectativas familiares, para ellos juegan un papel muy importante, y la imagen que proyectan en la sociedad eh, prima más que la buena relación que ellos tienen en su núcleo. También me llamó mucho la atención la transición que vivió la mamá de Bobby, porque inicialmente pues ella rechazó la orientación sexual de su hijo y luego pasó como al otro extremo a volverse una activista de la comunidad LGBT. Entonces resalta como ese cambio cultural muy significativo y muestra cómo las creencias personales y familiares pueden evolucionar si hay educación, si hay mayor conocimiento respecto al tema, y pues también gracias a la triste experiencia que vivieron como familia. Y también me llama la atención pues que la película toca el tema de que todavía falta protección legal para este tipo de personas de esta comunidad, aunque la película fue grabada hace mucho tiempo, pues todavía se ve que falta protección, falta igualdad eh, en el tema de derechos y necesidad de cambios legislativos para garantizar la igualdad y la protección contra la discriminación de estas personas. Es interesante la respuesta que nos enlazan aquí los dos compañeros de Judy y Luis, pues porque debido a ello también he sacado yo las conclusiones casi por el mismo camino, ¿no? Esos aspectos culturales y políticos que se muestran en la película son casi prácticamente
los mismos casos que vivimos actualmente. Como dice la compañera, es una película que tiene algunos años de ser presentada y sin embargo todavía se sigue en la lucha por esos derechos que deben tener esta comunidad LGBTQ en nuestra actualidad. Y esos cambios culturales que también se traen porque la mayoría de personas, llamémoslo así, de avanzada edad se niegan a esos cambios culturales actuales. No entienden que esta es una generación que está en constante cambio y por ello, pues, se niegan a aceptarlo. Lo mismo pues pasa con esto, con la cuestión política, ¿no es cierto? Estos debates que se dan en los congresos y aquellos que son los que se encargan de hacer las legislaciones, pues también son personas mayores que se niegan, son muy pocos los participantes de la comunidad que llegan a estos puestos políticos que pueden impulsar y que hasta ahora se sigue en la lucha, ¿no es cierto? Bueno, continuamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual? ¿Y cómo se refleja en el contexto colombiano, compañera Judy? Bueno, principales desafíos pues yo pienso, rechazo familiar, debido pues a las creencias culturales y religiosas que se presentaron en la película. La familia era como bastante, veo yo más o menos fanática. Y en Colombia, pues al ser un país también, pienso yo, bastante religioso, muchas familias también enfrentan este tipo de dificultades para aceptar la orientación sexual de miembros de su familia debido a influencias religiosas, culturales, el que dirán, el círculo social. Entonces, ese es como uno de los puntos. Otro es el bullying o la discriminación que pueden enfrentar. Por ejemplo, Bobby enfrentó acoso y discriminación en su escuela, porque cuando todos se dieron cuenta o el hermano les contó a los compañeros que tenía una condición sexual diferente, pues empezaron como a burlarse, a tratarlo diferente. Entonces, es un problema común en muchos países, incluido Colombia. La falta de comprensión y apoyo que puede llevar a consecuencias emocionales y psicológicas. Y ahí es como otro punto que yo creo que es importante, que es el suicidio y la salud mental, que la película destaca el impacto negativo debido al rechazo que tuvo Bobby por su familia, eh, sus compañeros de estudio, que lo llevaron al suicidio. Y esto se ve también acá en Colombia, que los problemas de salud mental entre jóvenes de la comunidad LGBTQ son bastante preocupantes y muchas veces no tienen el apoyo adecuado, el cual es esencial para prevenir pues tragedias de este tipo como el suicidio. Bien, compañera Judy, son temas muy importantes de los cuales nos preocupamos nosotros como docentes, que somos agentes transformadores tanto de la educación como de cómo se pueden ver los procesos integrales dentro de la misma educación. Entonces, el compañero Luis, ¿qué opina al respecto sobre la Y yo película? creo que los principales desafíos que presenta la película son la aceptación, la comprensión de las personas por su condición y la falta de inclusión. Yo creo que frente a este tema, la población colombiana, como lo decían ustedes, ha avanzado muy poco, porque estas personas aún enfrentan numerosos desafíos porque no tienen una inclusión total en todas partes. En Colombia, todavía, como lo decían ustedes, la religión y las creencias, sobre todo de las personas mayores, porque creen que están enfermos o desadaptados. Todavía hay una falta de aceptación por parte de estas dos corrientes. Y yo creo que al igual que en la película, en Colombia muchas personas aún callan, prefieren llevar pues una vida en secreto por la falta de aceptación, de oportunidades y la falta de inclusión que les brindamos, porque pues muchas veces nosotros pensamos que eso es una tarea de los otros, del gobierno, de las instituciones, de los demás, pero nosotros no aportamos a veces muchas veces a ese cambio.
Pienso pues que esta es una tarea de todos. Todos debemos hacer parte de estos procesos inclusivos. Perfecto, compañero Luis. Desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Los principales desafíos que se presentan en la película, sí es uno, que es la aceptación en la sociedad de Bobby. Y también, más que todo, la aceptación de la madre y cómo influye la religión en este tipo de aceptación. Algo que nos lleva también al contexto colombiano, ya que Colombia prácticamente es un país conservador en las cuestiones religiosas y todo hecho que lo podemos llamar de homosexual, estos desafíos se presentan tanto frente a la inclusión en el trabajo, en la educación, ya que porque tienen diversas condiciones de sexualidad, se les niega, ¿no es cierto? Así como le pasó a Bobby también en la película, que su aceptación dentro de los grupos y las comunidades a las que él se acercaba, pues se veía siempre un poco rechazado. La tercera pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente, o sea, nosotros, al hablar de la diversidad sexual en el entorno, en los entornos educativos? Compañero Luis. Pues yo pienso que los principales retos serían dos. El primero sería entender que pues en cada pupitre, en cada mesa se encuentra una persona distinta, con distintos intereses, distintas experiencias, distintas miradas, modelos de familias distintos, orientaciones, y son todos distintos en la forma de expresarse. Entonces, por ahí se debe empezar a entender para empezar a educar desde la igualdad y desde las oportunidades. Y lo segundo sería tomar conciencia. El principal reto del docente es tomar conciencia, haciendo necesario el trabajo que convierta las aulas de clase en un lugar como de confianza, donde se pueda crecer en las relaciones personales y en las relaciones con los demás. Perfecto, compañero. Compañera Judith, ¿usted qué opina al respecto a esta pregunta? Sí, estoy muy de acuerdo con Miguel en el tema de entender y para mí, pues eso se traduciría como en los prejuicios personales y culturales de cada persona. Entonces, un docente puede tener sus propios prejuicios y creencias culturales que le dificultarían una enseñanza objetiva e inclusiva sobre la diversidad sexual. También muchas veces considero que hay casos donde los mismos padres y la comunidad en general se oponen a la inclusión de temas de diversidad sexual en el currículo escolar, entonces hace más difícil hacer que las personas tomen conciencia en el ámbito escolar sobre la inclusión de estas personas. Entonces, por eso es que es importante que se trabaje fuertemente en las políticas claras y apoyo institucional que haga que los docentes no se sientan tan inseguros para abordar temas de diversidad sexual, temiendo repercusiones de diferentes tipos, profesionales, legales, porque muchas veces los mismos padres pueden tomar ciertas represalias o actitudes negativas. Y también considero importante capacitar los docentes, porque no siempre están pues como a la altura del tema para abordarlo eh, dentro de una aula de clases. Muchas veces no es un tema fácil de abordar y puede llevar a una falta de comprensión y sensibilidad al tratar esos temas en el aula. Perfecto, compañera y compañero también Luis, pues tienen unos aportes interesantes a esta pregunta, pues porque tenemos que hablar de diversidad sexual en los entornos educativos. Puede ser desafiante para los docentes, pues por algunas razones, ¿no? Por ejemplo, existe pues una falta de estructuras formales y de recursos diseñados, pues específicamente para apoyar la educación sobre la diversidad sexual en algunos entornos. Y pues también se debe tener en cuenta que en los colegios y en estos entornos educativos existe bastante los prejuicios y la desinformación
que de cierta manera vienen arraigados desde la familia, como se hablaba de los aspectos culturales y políticos de estos chicos en los ambientes educativos, y esto pues dificulta algunas conversaciones abiertas y respetuosas que tienen que ver dentro de la inclusión de la comunidad LGBTQ+, dentro de los entornos educativos. Y de cierta manera, los docentes pueden sentirse inseguros o carecer de formación adecuada para abordar este tipo de temas, y más que todo nos pasa dentro de la educación cristiana religiosa, que en este tipo de colegios pues son un problema, podríamos decirlo, una problemática que se debe abordar pues desde un cambio en el currículum, donde se hable totalmente y plenamente de esta inclusión y de cómo se puede educar al estudiante frente a la situación. Pues agradezco entonces la participación de Judith y de Luis en esta presentación, en esta conversación sobre la enseñanza de la inclusión y la diversidad sexual en la formación inicial docente. No siendo más, pues me despido, muy agradecidos con ustedes, y estas han sido las referencias para nuestro trabajo el día de hoy. ¿Listo, compañeros? Listo, muchas gracias a ustedes también por la participación. Muchas gracias y feliz noche para todos.